Tiempo atrás, un amigo que estuvo exiliado por allí, Néstor Basile, gran periodista tripa, me decía: mira, el país más racista que conocí es Francia. Algo que por un lado me inquietó, porque uno tiene una visión de la cultura francesa diferente, vinculada con la apertura y con algunos paradigmas históricos que han dejado huella en el conjunto del pensamiento popular occidental. Y por otro lado, por mi propia ascendencia. Yo tengo una triple ascendencia, ostensiblemente española, italiana y también francesa. Claro, dentro de la visión machista, ¿no?, de los registros jurídicos, había un solo español en la familia, pero era varón y dejó la firma. Me afectó y me puse a pensar y a investigar. Hay un libro, Miseria de la filosofía, hay trabajos, ¿no?, de Alain Badiou, hay trabajos de Baudrillard, varios pensadores que le han hincado el diente al problema de la sociedad francesa y han sacado conclusiones por lo menos preocupantes con respecto a, más allá del emerger que estamos analizando del socialismo, un núcleo duro muy potente que en realidad considera que aun cuando el mundo está en crisis y aun cuando Europa tenga como rasgo epicentro de la crisis, la culpa la tienen los morochos que vienen de otro lugar. Una falta de concepto que nos recuerda a algunos de los realizadores de la República de Vichy, ¿no?, de la complicidad, y que tiene bastante que ver con ese sentirse aún dentro del pensamiento evidenciado como transformador, un poquito por encima del resto de la humanidad y del resto de los europeos, rasgo que comparten con algunos segmentos de la dirigencia británica, pero no con la totalidad del pueblo. En este marco se realizaron elecciones en Francia. El pueblo francés creo que resolvió con buen tino dejar de lado 17 años de gobiernos conservadores y retomar la senda del socialismo. Cuando decimos eso, ya sabemos, después de la experiencia española, entre otras, también la griega, que es seguir el camino del socialismo no implica necesariamente ni un camino transformador, ni revolucionario, ni popular, sino que a veces sí. En este caso, el programa de Hollande, que arranca peleándose con Merkel originalmente, cuando le dice que el pacto fiscal europeo está en desuso, que hay que modificarlo. El pacto fiscal europeo se parece mucho, le cuento, al consenso de Washington. Uno lee los dos y se encuentra con coincidencias realmente importantes, lo cual no implica otra cosa que echarle combustible al fuego, ¿no? Y plantea la promoción industrial, plantea el desarrollo industrial, la generación de trabajo para jóvenes y para adultos, en una equidistancia interesante, lograr una carga impositiva adecuada para los sectores más poderosos de la comunidad y una desgravación para aquellas empresas que tomen la creación de empleo como uno de los elementos centrales. También considera que dentro de ese pacto fiscal del que hablábamos, el manejo de la moneda es importante para garantizar elementos de control de los resortes económicos, algo que desarma algunas de las tendencias más concentradoras a través del euro en las finanzas alemanas y europeas en general. Planta una semilla de esperanza que contrasta con el programa de ajuste liberal tradicional, antiproductivo y concentrador de ingresos que desplegó y dijo que iba a seguir desplegando Sarkozy, que a final de campaña, para atraer los votos de la hija de Le Pen, llegó a decir otra vez, después de tanto tiempo, que los migrantes son los culpables de los problemas económicos franceses, en un alarde del disparate que felizmente no fue tomado más que por ese puñado. Lo cierto es que en la primera vuelta Hollande había ganado por entre 1 y 2 puntos, en la segunda vuelta fue esa la diferencia. Esto significa que se incrementaron los votos de ambos y que Francia está partida. Hay un sector que es muy conservador en la República Gala y hay un sector que busca una transformación. Están chocando y aun cuando el triunfo socialista genera esperanzas, hay una equivalencia de fuerzas interna a nivel político en la sociedad que vale la pena tomar en cuenta a la hora de ver también
el potencial desde el cual se va a asentar Holland para la realización de las transformaciones necesarias e imprescindibles. Le quedan dos caminos, esto lo apunta Emilio Marín en un artículo, también hay otros textos que hemos difundido en La Señal que nosotros recomendamos leer en profundidad. Un camino es seguir el ajuste, darle la mano a Merkel y continuar con este programa fiscal que dice que no se puede crecer el déficit por encima del 0,6-0,7%. Un verdadero disparate porque confunde algo que los europeos tenían claro durante el estado de bienestar, confunde la inversión social con el gasto público, una discusión que venimos dando en la Argentina con mucha energía y con bastante éxito, felizmente, en estos pagos. De ese modo va a ser muy difícil que los estados logren inyectar sobre las sociedades dinero contante y sonante para fomentar el consumo, el crecimiento del comercio y por lo tanto la industria. De allí que los ajustes sean retractivos y perjudiquen la mano de obra y el crecimiento de una nación. Pero ¿qué hacen con ese dinero? Con el dinero que los estados pueden tener a través de la carga impositiva sobre las sociedades. Los derivan en el salvataje de los bancos, que son en realidad una especie de círculo para nada virtuoso, los responsables básicos de una de las zonas más importantes de la crisis, que es la financiera. En este marco se realizaron también elecciones en Grecia y hubo movilizaciones populares en España, así como protestas en Estados Unidos desde otra perspectiva. Creo que no ha habido modificaciones importantes en la estructura económica europea y del norte en general como para hablar de una salida de la crisis. Creo que la crisis se ha acrecentado, persiste, pervive, los pueblos la están pagando y es muy fuerte la inversión de los poderes, canalizados en este momento, y creo que nos inquieta esa canalización, tanto a usted como a mí, a través de Alemania, que cada vez que se pone al frente de Europa, bueno, por lo menos mueve el avispero, ¿no? Porque no lo hace de una forma muy democrática y participativa como debería ser lo adecuado. En ese marco, al no haber una salida, los pueblos parecen empezar a entrever, después de largas décadas de adormecimiento, que la lucha y el respaldar a candidatos que estén en una dirección opuesta al liberalismo puede llegar a ser una instancia superadora de este corsé productivo que le impone el conservadurismo a sus propias comunidades. El dato de Grecia es interesante porque allí la izquierda radicalizada, después del fracaso del socialismo tradicional, logra desplazar a esta corriente, hasta entonces mayoritaria. Las últimas elecciones mostraron cómo los sectores más críticos, directamente no ya de tal modelo sino del sistema capitalista, lograron un caudal de votos importante. Como contracara en los dos países, tanto en Francia como en Grecia, creció, no demasiado, pero creció, logró un lugar en el electorado la extrema derecha, que plantea directamente el aniquilamiento del adversario, sobre todo aquel que es diferente racialmente, y una suerte de chauvinismo que a veces se enlaza con el discurso productivo para darle trabajo al obrero local y tiene como rasgo de peligrosidad justamente esa oferta, esa propuesta de un mañana distinto, si se toman en cuenta los intereses nacionales por sobre los comunitarios. Esta situación contrasta agudamente con la que estamos viviendo en América Latina, donde el círculo ahí sí virtuoso de la inversión y el consumo está derivando, además de la apropiación de los recursos naturales, en una posibilidad de mercado ampliado, confederado, lo suficientemente trascendente como para permitir que nuestros pueblos salgan adelante. Pero eso sería otro editorial. Finalmente, el zapatazo de la semana para las franjas ruralistas de la Pampa Húmeda, lideradas por Violcati, que han hecho una algarada otra vez porque el Estado provincial ha resuelto cobrarles impuestos. Y a partir de allí han hecho un discurso de carácter político-mediático que oculta la verdad de la discusión. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.